Desde el bar, edición miscelánea. La verdad es que hoy vamos a hacer una edición miscelánea. Vamos a hablar de varias cosas distintas. Comentarios, felicitaciones que nos dieron por nuestro número 1000. Cosas generales de las que hay que hablar. Algunos rumores de mexicanos al extranjero. Vamos a ver qué onda con Elías Montiel. Hablar un poco de que parece que el Girona quiere otra vez a Chino Huerta. Algunas cositas aquí y allá que son interesantes y que vale la pena mencionarlas. Y pues nada, hablar de Mundial de Clubes. Cómo va el Mundial de Clubes. Si la CONMEBOL, si la CONCACAF ya superó a CONMEBOL, que al mismo tiempo ya superó a la UEFA, y entonces ¿quién superó a quién? Eso es un poco confusa la situación. Pero bueno, hablaremos de todo eso. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? Barra del bar, barra de Patreon, patreon.com/, desde el bar PD. Recuerden que hoy es episodio para suscriptores, así que después de unos minutos en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y demás plataformas, nos vamos a Patreon para lo que es ya el programa completo. Como siempre les digo, por supuesto, suscríbanse donde más les guste, preferencia Patreon, y déjenos saludos, comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran en los comentarios. También, por favor, revise 5 estrellas en Apple, Spotify. Todavía sirve que nos manden, si ayuda. Igual los likes en YouTube, todo eso ayuda bastante, así que se los encargamos. Y por supuesto, muchísimas gracias a toda la gente que nos escribió ayer, tanto por el Patreon como por Spotify, en Twitter. Va a ser imposible mencionar a todos, pero intentaremos por lo menos sí incluir algunos, como por ejemplo aquí Paco Flores Meyer, que nos pregunta: después de 1000 episodios, ¿quién ha sido el peor tuitero hater del show? Y menciona Yves Cantón, o como se llame ese mexigringo, o Don Crazulino. No, es mucho peor Don Cruz Azulino. A Yves Cantón le gusta nuestro show, es muy raro, es un personaje muy raro, que es un fanático acérrimo de la MLS, aunque él diga que no. Casi siempre todos sus takes son malicisísimos, pero no lo hace con mala intención. O sea, es raro, es raro. Lo de Don Cruz Azulino. Don Cruz Azulino es un ecuatoriano disfrazado, esa es mi conclusión. Yo la verdad es que no ubico muy bien a ninguno de los dos, porque he de confesar, mientras Martín es de los que bloquea con todo a los que se ponen muy, muy rudos en Twitter, yo simplemente a la segunda o tercera que me molestan, pongo mute, dejo que la gente se siga pues desquitando conmigo toda frustración que tenga. Entonces, de repente me aparecen en Twitter comentarios que no entiendo, que son respuestas a lo que los que tengo muteados dicen, y pues ya, ahí es cuando veo de que, sí, esta persona no existe. Pero sí, francamente, mi lista de muteados está bastante larga, entonces no ubico perfectamente a los que refiere Flores Meyer, pero sí, también a los haters igual se agradece, porque son parte de quienes le dan audiencia al programa y todo cuenta. Mientras nos estén viendo, y claro, ni se diga los que están en Patreon, pues mejor aún. A ver, alguno más aquí. David Sánchez, Martín y Luis. Muchas felicidades por este milestone de 1000 episodios. Les deseo muchos más éxitos y que el programa dure hasta que San Luis o los Pumas sean campeones. Está canijo, la verdad. Ojalá, pero son muchos años. Y antes Ojalá alguno de los dos sea campeón algún día, carajo. decía él que ve más posible al San Luis. Yo, la verdad, veo igual de complicado a los dos. Y hace unos días nos había enviado un comentario que se me pasa, que quería incluir, que decía, ¿no? Volviendo al tema del Mundial de Clubes, ¿qué opinarían de un Mundial de Ligas? Quitando lo casi imposible que sería, pero bueno, a especie de fantasy, ¿no? Un Mundial de los mejores de la Premier de un equipo, lo mismo con la Liga, Bundesliga, Serie A, MX, etc. Ese sí creo que valdría la pena, dice él. Saludos. Yo creo que estaría padre un mundial de ligas, pero es imposible, es obviamente imposible. Y sí creo que la Premier robaría, aunque después la gente se enoje cuando decimos esas cosas y así. O sea, yo creo que no hay duda de que la Premier es mucho mejor liga que el resto. Sí, a Para ver, mí, pues. lo más cercano que tenemos esta vez pues es el mentado All-Star que hacen entre Liga MX y MLS, que pues distorsiona un poco la situación, porque claro, de entrada siempre se hacía en Estados Unidos. La MLS, aunque estamos convencidos de que deportivamente aún está abajo de la Liga MX, pues es una liga que aplica el tema de los jugadores franquicia, entonces sí puede juntarte 15 muy buenos jugadores que en su día fueron top mundial, ni se diga ahora que tienen a Messi, y claro, no en balde le ganaron a la Liga MX, creo que 2 de 3, por lo mismo, ¿no? Porque es juntar a tus principales figuras y no te refleja realmente el nivel de una liga en general, que igual hablamos de que es un fantasy, es algo que es imposible hacer. Para mí creo que alguien incluso lo comentó ayer en Twitter, parte de lo bueno del Mundial de Clubes es que mientras en selecciones pues vemos a los equipos nacionales, nos encanta que vayan con nuestra bandera y todo,
pues son equipos que tienen poco tiempo para trabajar, ni sería cuando corren al técnico faltando poco, y clubes, incluso ahora que algunos están en pretemporada o que lleguen cansados, lo que sea, pero bueno, son equipos bien conjuntados, bien armados, casi todos, que decía el Twitter, ¿no? Tienen ya los automatismos listos, tienen ya todo mucho más previsto, y ha permitido eso ver partidos de muy buena calidad, incluso entre rivales que no pensábamos que fueran a darlos. Sí, como el de ayer, ¿no? El del Al Ali. Ali, que acabó 4-4 con el Porto, ¿no? Que la verdad nadie esperaba nada del Al Ali, a pesar de que es un buen equipo, es uno de los mejores, bueno, es el mejor equipo africano de la historia. Uh-huh. Lo que no es poca cosa, ¿no? A final de cuentas es un continente que tiene nivel. Lo que pasa es que Egipto a nivel mundial normalmente, salvo Salah, no da así muchísimas figuras. Ahora Marmoush, este otro que está en el Manchester City, parece que tiene bastante nivel, pero en general, pues no es digamos, el país que tiene más, pues mejores resultados a nivel internacional, pero a nivel africano sí es muy fuerte y obviamente pues se enfrentan a los mejores de África, ¿no? Entonces, pues era de esperarse que el Al-Ahly fuera un rival complicado, solo que no esperábamos que tanto, ¿no? O sea, sí se le atoró bastante a todos los equipos en ese grupo. Sí, o sea, Palmeiras ahora resultó ganón porque les ganó a ellos, también con complicaciones, aunque fue el partido, digamos, de ese grupo rarísimo, quizá fue el partido más lógico de todos, en el que, bueno, pues sí, le gana Palmeiras 3-1 al africano, es algo que hubiéramos podido prever, no todo lo que pasó en los demás juegos, y sí, ahorita hablaremos un poco más del Mundial. A ver, un comentario, aquí a propósito de lo que tú señalabas ayer de las traducciones españolas, nos lo pasa Rafael Domínguez, dice, yo tengo una mejor. Haciendo el Camino de Santiago hace unos años, afuera del albergue había un letrero que decía, Between and settle, the hospitalero will be here soon. Que la frase que tradujeron era, Entre entre e instálese, el hospitalero estará aquí pronto. Sí, sí, no, bueno, tiene unas cosas, pero te digo, lo que es divertido de My Very Sure es que, o sea, no es que sea realmente, no sé cómo explicarlo, o sea, es como que casi es, pero no, Sí, ¿no? O sea, les faltó realmente 20 centavos para el peso. así es. Y bueno, a ver, hay aquí 50,000 comentarios más. Quiero buscar algunos que no sean directamente de felicitaciones, porque además hay algunos No que... que no las apreciemos, Sí, no, obviamente pero bueno, apreciamos las felicitaciones. para que no sea simplemente de, sí, vamos a inflar nuestro ego. Entonces, por ejemplo, había aquí una de Camilo Dora Toro que decía, saludos, gran explicación acerca de lo de ir a la universidad o no. La pregunta es, ¿estudiar comunicación te da algo o no? De hecho, José Ra es abogado de profesión, pero supongo que alguna ventaja te debe dar. Creo que Alarcón ni estudió y por último, recuerdo hace meses cuando dijeron que los europeos arrasarían en grupos, ¿no? Que arrasarán en el mundial. En grupos, ahí se ha fallado un poco la cosa. No sé, Luis Herrera falló terriblemente en ese pronóstico. Yo me desentiendo de la situación. Yo no dije nada. O que me lo comprueben. Yo traté, el día que hicimos el bracket, de sugerir algunas sorpresas y tú, no, van a dominar estos. Pero las sorpresas que sugeriste no pasaron. Según tú, el Atlético de Madrid iba a quedar primer lugar de ese grupo. Bueno, le ganó al Botafogo, le ganó al Seattle, quedó con 6 puntos, eliminados únicamente por culpa de un mal arbitraje mexicano, según ellos. Según ellos, ¿no? No, pero además ni siquiera, porque aún si el arbitraje mexicano hubiera sido bueno, hubiera quedado eliminados igual. En fin, y fue bueno, ¿eh? O sea, Sí. bueno para ellos, me refiero. No, bueno, y sobre lo de comunicación, no, yo creo que no es útil. No. A ver, sí es útil. Sí es útil para hacer contactos. O sea, yo, por Sí. ejemplo, en la carrera conocí a León Krause, que pues, se convirtió en un gran amigo mío, era mi profesor, y gracias a eso conseguí un montón de trabajos distintos, ¿no? Que bueno, obviamente también tiene que ver con capacidad, o sea, no es que me los haya regalado, pero sí, la verdad es que me ayudó que fuera obviamente mi amigo y que conociera mi capacidad, ¿no? Además era mi profesor, entonces pues obviamente se dio cuenta que yo como alumno era bueno, o sea, no es que fuera nada más del recomendado, ¿no? Ni mucho menos. Sí sirve para eso, pero la verdad es que yo siempre lo he dicho, trabajar 3 meses en una redacción, que pues ahora ya ni hay tantas, Sí. pero trabajar 3 meses en una redacción me sirvió mucho más que los 4 años de carrera. Sí, yo aplico la misma. Yo le digo a quien me pregunta de repente, hey, ¿qué tal la carrera? Estoy empezando a hacer comunicación, o ya algunos, incluso amigos de la prepa, me dicen, oye, mi hijo está pensando que quiere ser periodista. Digo, a ver, yo sí también pienso que si el foco es, en especial, periodismo, es mucho más útil estudiar una carrera, no sé, lo que le vaya a interesar después, ¿no? En derecho, si quiere ser periodista político, en economía,
cualquier otro campo en ciencia política, por ejemplo, creo que es muy útil, y tomar, sí, clases de periodismo entre las optativas, pero la verdad es que sí, la carrera de comunicación a mí tampoco me parece que me haya servido de mucho en cuanto a lo que aprendí. Aprendí mucho más en el periódico estudiantil que teníamos, que yo estaba muy orgulloso de él muchos años, y claro, como dice Martín, ¿no? Los contactos. Yo literalmente conocí a Martín por la universidad, porque en la universidad descubrí un videojuego que se llamaba Championship Manager y resultó que Martín era el researcher de ese juego. Sí, bueno, a ver, todo suma de verdad. Y bueno, y después yo invité a Luis en un grave error a trabajar conmigo en el periódico y ahora 20 años después aquí seguimos, Aquí 25 seguimos. años después aquí seguimos. Así es. Entonces, sí, vayan a la universidad, eso sí, vayan a la universidad, estudien. Efectivamente, si quieren ser comunicólogos, periodistas, sí, vale la pena, por supuesto, tenerlo como parte de las materias optativas. Si en su universidad hay un periódico estudiantil, de cajón hay que meterse, cosas así. Pero sí, como carrera completa, al menos en cuanto a periodismo, y creo que para el resto de áreas es casi lo mismo, sí se siente que no te da las mismas herramientas una carrera universitaria que lo que te da, por ejemplo, no sé, medicina. A huevo tienes que ir a la universidad y estudiar medicina, no puedes aprender como simplemente como curandero el oficio y llegar a las Claro. mismas alturas que un doctor bien entrenado, ¿no? Arquitectura, igual, Arquitectura, ¿no? abogacía, ingeniería, ¿no? El periodismo y muchas de las ramas de la comunicación sí son más bien de, ok, sí, sirve tener algo de preparación académica, pero esa preparación académica sola no va a ser suficiente. No, no. Y eso, practicar. Yo siempre le decía a la gente cuando tenía el curso de periodismo deportivo, les decía, empiecen un blog, ¿no? Que eran los tiempos de los blogs, ¿no? Sí. Escriban, mándenle el blog a quien más confianza le tengan y que esa persona les despedace el blog, ¿no? Que les diga, es horrible por tal y tal. Y sigan escribiendo. Ahora escribir, pues no sirve realmente de gran cosa, pero lo que sí existe son las redes sociales, ¿no? Entonces hagan videos. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de Kerry, ¿no? O sea, Kerry, yo me acuerdo cuando estábamos en Ucrania, nos estábamos viviendo en Ucrania en 2017. Y Kerry decía, yo quiero hacer mi canal de YouTube. Yo pensaba, ajá, sí, güey. Y no mames, sus primeros videos eran horribles. Horribles. Se me los mandaba, güey, ¿qué piensas? Y yo así como, puta, güey, le digo. Sí. Y después, espera, se puso a ver tutoriales, o sea, horas y horas y horas de tutoriales, a ver videos que le gustaban, cosas que le interesaban de YouTube. O sea, realmente se puso a meterle. Y me acuerdo cuando me mostró un video 2 años después, en 2019, fue así como de, güey, ¿qué pasó? O sea, Sí. ¿qué pasó con este güey? ¿Cómo se volvió bueno en cámara? ¿No? Y pues por chingarle, en Exactamente, ¿no? resumen. Es la práctica, es estar constantemente consiguiendo retroalimentación, el tener pues sí, ¿no? La mente abierta de que al principio la vas a regar, ¿no? Nadie nace siendo bueno en absolutamente nada, salvo algún futbolista que mágico ahí en Brasil que le sale muy sencillo, pero es la práctica, es el constante tratar de mejorar, el escuchar a quien tiene más experiencia. Entonces, sí, por ese lado, pues sí, evidentemente el periodismo es mucho más un oficio que simplemente voy a clases, leo los libros, paso mi examen, hago mi tesis, la maldita tesis que yo odié por muchos años, en Yo lo parte tenía porque que hacer. yo tardé desde que acabé la universidad, las materias, que justo coincidió que me fui a Ciudad de México y Martín me invitó a estar ahí en Milenio, hasta que por fin acabé la tesis, fueron 5 años y medio. Sí, yo me acuerdo que lloriqueaba Luis con su tesis. Sí. Tengo que terminar mi tesis. Le decía, güey, pues escribe, ponte a escribir. Sí, ¿no? La verdad es que yo prefería escribir 20 notas antes que un párrafo de la tesis. Pero bueno, nos desviamos del tema. A ver, un comentario que tengo aquí guardado desde mucho y sí quería sacar de Baja Search, que creo que lo mandó de hecho a ambos feeds de Spotify. En opinión de ustedes, ¿qué nivel tiene la liga rusa comparada con la mexicana? Puta, es que es muy difícil, güey. Es de verdad muy difícil. O Sí. sea, en algún otro momento podríamos haberlo dicho con más facilidad. El problema es que pues han cambiado mucho las cosas con la guerra, Sí. ¿no? Entonces se fueron muchos jugadores, quedaron con pues un grupo de brasileños, una base local que siempre fue de un nivel bastante aceptable. O sea, Rusia es un país con buen fútbol, eh, pero además, y le ponemos el añadido de que no pueden jugar competencias europeas. No podemos ver cuál es el estado actual del fútbol ruso. Es de verdad muy difícil. Sí, sí, hasta antes de la guerra, creo que Rusia era quizá
de las ligas europeas más parecidas a la mexicana, en cuanto que su potente mercado interno hacía muy complicado que se fueran los rusos a jugar a otra parte, lo cual le ayudaba, por supuesto, en nivel local, y además podía fichar extranjeros buenos, no de élite, no le peleaba a la Premier League o a la Liga o a Italia por los mejores fichajes, pero sí armaba equipos muy competitivos, y ahí veíamos al CSK, al Zenit, creo que ganó una Europa League hace no mucho, y alguno más, que sí, era una liga bastante potente, siempre estuvo ahí en los rankings de la UEFA en el top 10, rondando, a veces quizá el octavo, noveno, quizá bajó alguna vez al 11º, 12º, pero sí, pues desde que empezó todo este desmadre de la guerra, que la empezaron ellos, no se olvide, pues es obvio que su nivel ha decaído, y lo vemos en Luis Chávez, ¿no? Que y sabemos que se fueron para allá y no han tenido realmente un crecimiento futbolístico como sí vemos en jugadores que se van incluso a ligas que no parecen tan potentes, pero Bélgica, Países Bajos, Portugal, Dinamarca mismo, ¿no? Dinamarca incluso, a Huescas, pero que igual el roce constante, el estar en Champions, en Conference, en Europa League, ayuda a los mexicanos a crecer. Creo que Chávez y Montes, pues si acaso son el mismo jugador que cuando llegaron, y en el caso de Chávez quizá incluso hasta un poquito menos. Sí, digo, también hay muchas explicaciones, ¿no? Claro. Quizás ya venía en declive Chávez desde antes, hay que decirlo. Tuvo todavía un rato que no estuvo tan bien en México antes de irse a Rusia. Lo ideal para Chávez era haber sido al Feyenoord cuando el Pachuca lo traicionó, y hay que decir la realidad, y no le cumplió el acuerdo que habían hecho y no lo dejó irse. Ahí hubiera sido quizás lo ideal para él, porque iba a reemplazar a Kokchu, que ahora se agarra madrazos con su entrenador en Benfica. Eso hubiera sido mucho mejor. Lamentablemente, pues no pasó, y pues vemos a Chávez al mismo nivel que cuando se fue, más o menos, ¿no? Y bueno, a ver, una última antes de pasar a Patreon. Vamos a buscar por aquí una que no sea ni de Martín Luis García, que también es bastantes, ni de quién más, a ver. Pues bueno, una de José Gómez, que también está guardadita y que tiene que ver con el tema de ligas extranjeras. José Gómez pregunta: ¿podrían explicar cómo funcionan los Fabricio Romanos y Merlos del fútbol? ¿Cómo se enteran de todo desde antes? ¿Cómo está el mocho de los representantes? A ver, sí, hay muchos de los representantes en algunos casos, pero en otros casos ni eso, güey. O sea, a veces a los representantes les conviene que salga una información y entonces utilizan estos cuates como vehículo, ¿no? O sea, les dicen, oye, tal jugador le interesa tal otro. Y a mí, o sea, por ejemplo, si a mí me aparece un representante, y me ha pasado, que me dice, güey, tengo esta información de que, voy a decir cualquier cosa, y voy a hablar de jugadores que ya no están para que no valga la pena. Pero bueno, Cesáreo Victorino le interesa al Braga, ¿no? Y entonces para mí eso es nota, ¿no? Y ellos quieren, seguramente el representante en cuestión, quiere hacer que otros equipos también oferten. Entonces, pues yo voy y publico, Cesáreo Victorino interesa al Braga, tralalala, y entonces todos ganamos. O sea, gano yo, gana el representante, quizá gana Victorino porque se va a Europa finalmente, al Sparta Praga se fue Exacto, finalmente, Slavia. al Slavia Praga se fue. Sí. Y digamos, se hace una relación simbiótica. El problema es que luego pasa, y está pasando con Fabricio Romano, por ejemplo, con algunos representantes, notablemente el de Ricardo Pepi, sin ir más lejos, que se vuelven un poco dependientes de esos representantes, ¿no? O sea, que empiezan a hacerles el trabajo sucio. Y después, quién sabe si hay lana de por medio, ¿no? O sea, de Fabricio se habla de que hay lana de por medio y hay un montón de testimonios al respecto, etcétera, ¿no? Se ha convertido en una especie de rockstar, ¿no? Lo estaba viendo hoy, que tiene 37 millones de seguidores en Instagram. Sí, es una cosa de locos. Y es parte del negocio, como dice Martín, ¿no? De los insiders. Lo tenemos no únicamente en el fútbol, también en la NFL, en la NBA. Más todavía, Existen yo ya creo. estas figuras. En la NFL, Adam Schefter gana millones y millones de dólares por tener su teléfono prendido todo el tiempo para poder tuitear al instante lo que le mandan. Y también se ha explicado, es una relación simbiótica, ¿no? A Schefter le conviene que le pasen las exclusivas para poder sacarlas 3 minutos antes que el resto y entonces tener un contrato más grande con ESPN o con la que siga después. Pero claro, parte del negocio implica que, pues me pasas esto y lo transmito casi sin cuestionar, sin verificar, sin nada. Entonces, lo hace, por ejemplo, mucho con el tema de los contratos de los jugadores, ¿no? Que es de, firma Josh Allen con los Buffalo Bills por 180 millones y 3 años. Ok. Y ya días después nos enteramos de que, bueno, en realidad son 140 garantizados, de los cuales
30 dependen de que se lastime, los otros 40 son un bonus que solo va a obtener de tal manera. Igual, solté un nombre por azar, ¿no? Pero al final, pues lo que quería su agente era que saliera la cifra de 180 millones por 3 años para que otros jugadores que no van a estar pendientes de los detalles finos del contrato digan, me está buscando la gente de Josh Allen. Quiero que me represente él porque va a ser quien consiga el contrato. Entonces, es básicamente eso en casi cualquier deporte y en casi cualquier país que tenga ya muy fuerte la fórmula de los insiders, ¿no? El insider es casi un vocero de agentes, de clubes, a veces de jugadores también que les interesa que se sepa que están molestos o que tienen interés en renovar, etcétera. Y pues ahí va, ¿no? Por supuesto, pues siempre será mejor tener información de los jugadores, de los clubes, de los agentes, a que sea todo hermético, pero sí, se ha vuelto en muchos casos un negocio de te doy para que te convenga a ti y sobre todo para que me convenga a mí. Sí, y es así. Y te digo, y se presta también para cochupos y tranzas, ¿no? O sea, hay que decir las cosas como son. Hay veces que así es y que el agente, el insider miente para hacerle la chamba sucia a la gente y hay dinero de por medio y cosas así, ¿no? Eso, y bueno, y después está la otra parte, ¿no? O sea, la parte de los Fernandos Esquivel del mundo, que de plano se inventan las notas. ¿No? Que esa es la otra parte, que es una parte pues, medio siniestra que la gente no se da cuenta, ¿no? O sea, o se las inventan, o se las roban, o añaden cosas absurdas y le ponen detalles exclusivos, ¿no? O sea, Merlo, ¿no? Saca, el León acaba de contratar a James Rodríguez. Y después Esquivel saca detalles exclusivos. Son 4 años de contrato, que pues, además ni siquiera es cierto normalmente, pero como pues nadie va a comprobar eso. Claro, y también es parte del negocio de gente como Esquivel, ¿no? Es soltar todo lo que se pueda porque algo va a pegar y con esa que pegó vas a poder justificar el que te sigan todavía creyendo algunos de que miren, sí, le atiné a esta, bueno, yo tenía en exclusiva esta y acertó, porque muchas veces lo que hacen es inferir que algo va a pasar, ¿no? Es de, sí, escuché tal cosa de tal corresponsal, pues me la voy a jugar a que la firma de contrato va pronto. Vaya, lo que hace Marca con el Real Madrid y sus fichajes, ¿no? Que está soltando todos los años, todo el verano, nombre tras nombre tras nombre, y ocasionalmente, mira, sí, como adelantó Marca hace 4 años, Mbappé es del Madrid. Es que mucho sentido común a veces, Sí. ¿no? O sea, si ya estás metido en yo lo puedo decir, hay veces que yo no es que saque notas por sentido común, sino que luego compruebo las notas muy fácilmente porque es ato 2 más 2 y entonces pregunto y digo que son 11 millones para lo del Toro Fernández, ¿no? Sí, ok. Porque si te dicen que, o sea, lo del Toro Fernández además fue una historia bastante más larga, pero el asunto es que ya no me acuerdo exactamente cómo era. Yo lo que me enteré es que Pumas le había sacado 50% de utilidad al Toro Fernández. Y entonces me puse a investigar cuánto había pagado el Pumas por Toro Fernández a Juárez. A partir de ahí, pues hice la suma, ¿no? Y pues lo saqué y sí fue, ¿no? Por más que don Crasosolino se enojó. O sea, si uno sabe usar el sentido común, pues es muy útil para poder comprobar cosas. Ahora, la onda es que después hay gente cuyo sentido común pues no tiene mucho sentido y no tienen filtros, ¿no? O sea, piensan, seguramente este güey va a firmar por 3 años porque es lo normal. Toma, firmó 3 años y al final pues firmó 5, ¿no? Y además no importa porque a nadie le importa eso. Exacto. Sí, no. Al final todo es sacar la exclusiva, generar los retweets, los likes y que más gente te siga, porque al final les digo eso. El insider acaba ganando con el contrato que va a firmar en la siguiente que esté libre, con una cadena más grande, con un portal, etc. Y bueno, Martín, creo que ya con esto le hemos dado a la gente un tramo libre bastante amplio para que vean qué generosos somos en esta segunda etapa, en los siguientes 1000 episodios. Pero metemos, señores, que ya para hablar de los temas como tales del día, habrá que irse a patreon.com/desde el bar POD.